Buenos días, mis amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Bueno, pues en esta mañana tenemos la oportunidad otra vez de traer su palabra y de poder exponer de viva voz la palabra del Señor para que su palabra nos produzca la vida. ¿Cuál es el propósito de la palabra realmente? El propósito de la palabra es que produzca la vida en nuestro espíritu y que si nosotros tenemos vida, entonces nosotros podemos confesar su nombre a otras personas que no lo conocen y podemos llevar la vida a esas personas que están muertas espiritualmente. Así que en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29. Libro de Deuteronomio, capítulo número 29. En esta mañana he titulado el mensaje: ¿por medio de cuál pacto y cuál nombre me acerco a Dios? ¿Por medio de cuál pacto y cuál nombre me acerco a Dios? Entonces, Deuteronomio capítulo 29, los versos números 12 al 15. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Verso 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra, Señor, en esta mañana corra, hable a nuestro espíritu, que tu palabra produzca la vida en nosotros, Señor, y que nosotros, conociendo la verdad de tu palabra, podamos tomar acción con relación a lo que estás hablando desde tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en esta mañana estamos hablando con relación a por medio de cuál pacto y cuál nombre me acerco a Dios. El primer pacto, dijo Dios: yo seré por Dios y por rey de ustedes, y ustedes serán mis súbditos. El primer pacto, Dios dijo: yo seré su Dios y seré por rey de ustedes, y ustedes serán mis súbditos. Así que en un pacto, en el antiguo pacto, Dios pues ha colocado este pacto con el pueblo de Israel, y Dios ha colocado también las bendiciones, pero esto también incluye las maldiciones. En la versión o en la nueva traducción viviente, que no la tengo en este momento, pero en la nueva traducción viviente dice también que están incluidas las maldiciones. Si usted lee la versión, o si nosotros leemos la versión, la nueva traducción viviente dice que están incluidas también las maldiciones. El capítulo 28 de Deuteronomio, un capítulo más atrás, ese vendría siendo también el pretexto de todo el texto que estamos leyendo del capítulo 29. Así que el capítulo 28, si usted se da cuenta, habla del versículo 1 hasta el versículo 14, habla sobre las bendiciones si escuchares atentamente la voz del Señor con relación a la ley. Dice, por ejemplo, en el versículo número 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice la palabra, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, ¿qué vendrán sobre ti? Todas estas, ¿qué? Bendiciones. ¿Cuáles? Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En el verso número 3 dice: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito en el campo, bendito en tu tierra, bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar.
Bendito será tu entrar y bendito tu salir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este capítulo, hasta el verso número 14, del 1 al 14, está hablando de las bendiciones con relación a la carne, con relación a lo que es sensorial. Pero más adelante, desde el verso número 15 en adelante, está hablando de las maldiciones. Si usted va conmigo al verso número 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Maldito, maldito, maldito. Y todo el tiempo está hablando de maldición. Pero esa maldición es con relación al no cumplir con la ley, con desobedecer toda la ley. Entonces está hablando que la primera parte habla de unas bendiciones, la segunda parte habla de unas maldiciones, y por eso es lo que yo estoy mencionando con relación a la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente nos está diciendo que están incluidas en ese pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel también, que las maldiciones por no obedecer la ley. La ley es una justa retribución. En la ley hay justa retribución para el que está sobre la ley. En la ley hay justa retribución para el que vivía sobre la ley. Por eso en esta mañana, ese es el título de esta mañana: ¿sobre cuál pacto y sobre cuál nombre yo me acerco a Dios? En esta mañana, usted sobre cuál pacto se está acercando y sobre cuál nombre se acerca a Dios. Si en el antiguo pacto Él dijo claramente: yo seré por Dios y seré por rey de ustedes y ustedes serán mis súbditos. En el antiguo pacto el nombre no había sido revelado tampoco. El nombre, que es sobre todo nombre, no había sido revelado. Así que en el primer pacto Dios dio el primer pacto bajo un nombre, pero realmente era bajo el gran yo soy, bajo el Adonai, bajo yo soy el que soy, bajo yo soy el Dios Todopoderoso. En el antiguo pacto, en la Biblia original judía, va a aparecer únicamente el tetragramatón, que son 4 letras básicamente, y las letras básicamente son Y, H, W, H, pero no tienen unas consonantes, y por esas consonantes pues no tenemos un nombre real, no tenemos un nombre todavía revelado. Más adelante, en el siglo IV, los judíos masoretas colocan estas consonantes, y es allí donde ellos se les colocan las consonantes y se da el nombre como de Jehová, Jehová o Yahvé. Pero el nombre no ha sido revelado realmente. El mismo Moisés dijo antes, cuando Dios le dice que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dice Moisés: ¿en nombre de quién voy a ir? ¿En nombre de quién? Si el faraón me preguntara, ¿en nombre de quién yo voy a decir? Y el Señor le dijo: dile a faraón que yo soy el que soy, te envió. Yo soy el que soy, te envió. Ese es el nombre del Antiguo Testamento, el nombre del Dios Todopoderoso, el nombre del Adonai, y bajo el concepto de la ley. Por eso claramente Juan, el capítulo 1, si usted va conmigo a Juan, Evangelio de Juan, abra su Biblia por favor, acompáñeme a Juan capítulo 1, los versos número 17 y 18. Dice el verso número 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que es interesante, el verso 17 dice claramente: pues por medio de la ley, por la ley, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley venía de Dios, claro que sí. La ley es el espejo para nosotros ver en qué estamos fallando o pecando. La ley fue dada por parte de Dios y se le entregó a través de un mediador para que se la entregara al pueblo de Israel, y este mediador era Moisés. Pero sin embargo está diciendo que esa no era toda la verdad, sino que ahora sí, la gracia y la verdad, la gracia y la verdad ahora sí vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra. Así que el concepto que nosotros debemos tener hoy claro es: por medio de qué pacto usted se está acercando. ¿Cuál es el pacto que usted tiene? Muchas veces estamos haciendo una amalgama de la Biblia o de la palabra, de las escrituras,
Y a veces mezclamos todo el Antiguo Testamento y lo mezclamos con el Nuevo Testamento y hacemos una amalgama doctrinal, y allí estamos haciendo algo que no es bíblico. Sí, nosotros sí podemos ver todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras, todo lo que es desde Génesis hasta Levítico son las Escrituras, y allí podemos ver todo este concepto del Antiguo Testamento, o podemos ver todas las Escrituras desde la óptica del Nuevo Testamento, desde la óptica de la gracia, desde la óptica de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el que ha traído toda la verdad. Jesucristo es el que ha traído el pacto. Jesucristo es el que ha traído toda la seguridad y toda la verdad, pero nosotros a veces no entendemos el concepto y todavía estamos adorando hablamos de Jehová. Claro que sí, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, pues obviamente que tenemos que leer como está escrito, como Jehová o como Yahvé, pero sabiendo claramente que ese no es el nombre que ha sido revelado, sino que el nombre que ha sido revelado ahora es uno totalmente diferente, y lo ha traído ¿quién? La imagen de la sustancia. Y la imagen de la sustancia es ¿quién? El Hijo, Jesucristo mismo. Él es el que ha revelado todo del Padre. Él es el que nos ha mostrado al Padre. Él es el que ha mostrado su nombre. Él es el que ha mostrado toda la verdad. Pero el pueblo de Israel todavía continúa hoy en el aspecto de la ley. Y así hay gente y hay congregaciones que todavía siguen viviendo en el aspecto de la ley, viviendo en un pacto antiguo, mezclando una cosa con la otra, y no nos hemos dado cuenta. El pueblo de Israel quería estar todavía, o quiere estar todavía en la ley, y muchas personas quieren seguir estando en la ley, quieren tener un rey, quieren tener un Dios, pero no quieren conocer al verdadero Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿de verdad tú quieres conocer al verdadero Dios? ¿Tú necesitas o tú quieres realmente conocer al verdadero rey? Mire, vaya conmigo a primer libro de Samuel. Por favor, acompáñeme a primera de Samuel, el capítulo número 8. Primer libro de Samuel, capítulo número 8. Este es un tema bien interesante. En el primer libro de Samuel dice que el pueblo de Israel no quiso la gobernabilidad de Dios, no quiso la gobernabilidad del único y verdadero rey. Si usted va a Génesis, el capítulo 49, el verso número 10, la Biblia habla de que Jesús es el verdadero rey, Silot, en el cual se van a congregar todos los pueblos, en el cual hoy nos congregamos los pueblos, hoy nos congregamos en su nombre. Ese Silot significa el único y verdadero rey. Pero mire, déjeme decirle que en primera de Samuel, el capítulo 8, verso número 5 al 22, vamos a leerlo, del 5 al 22, cómo el pueblo de Israel rechazó la gobernabilidad de Dios. Y hoy quizás tú y yo estemos rechazando la gobernabilidad de Dios. Quizás estamos rechazando la gobernabilidad de Dios porque nosotros queremos tener nuestro propio concepto, tener nuestra propia voluntad, manejar nuestros propios pensamientos, independientemente de lo que tú hagas o de lo que dejes de hacer, o de que inclusive asistas a una congregación, pero si no tienes relación con Dios y no buscas la voluntad de Dios en tu vida, pues entonces estás negando la gobernabilidad de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Así que eso puede ocurrir, y eso es lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 8 de primera de Samuel. Dice: y le dijeron, ¿quién es? El pueblo de Israel. He aquí, tú has envejecido, y tus hijos, le dicen a Samuel, el pueblo de Israel le dicen a Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel se estaba comparando con las demás naciones. Quería ser igual que las demás naciones y querían tener un rey común y corriente como las demás naciones. Pero el pueblo de Israel era totalmente diferente. Dios quería gobernar al pueblo de Israel. Dios quería hablar al pueblo de Israel. Dios quería tener relación con el pueblo de Israel como hoy lo quiere tener con usted, como hoy la quiere tener conmigo. Pero es una decisión personal la que nosotros hoy debemos tomar. El verso número 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso número 7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo,
en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Tremendo, el mismo Dios está hablando con el profeta Samuel y le está diciendo, no te preocupes, haz lo que ellos te están diciendo, porque realmente no te están rechazando a ti, sino que me han rechazado a mí. Y esa es la gran pregunta de esta mañana. ¿Será que nosotros estamos rechazando a Dios? ¿Será que nosotros realmente estamos rechazando su gobernabilidad, su reino sobre nuestra vida, su voluntad sobre nosotros? Eso es lo que está diciendo Dios a Samuel. Verso número 8 dice, conforme a todas las obras, que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses, con minúscula, dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dice, y muéstrales cómo el rey reinará sobre ellos. Y refirió a Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Miren lo que Dios les está diciendo a través de Samuel, del profeta Samuel. Ustedes quieren un rey físico, ok, lo van a tener, porque me están rechazando a mí, mi gobernabilidad. Pero miren lo que va a suceder si ustedes quieren ese rey. Dice, verso número 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus siembras, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Luego en el verso 13 dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a los siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Verso 17, diezmarán también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mire lo que dice acá, clamarán a causa de ese rey. Y luego dice, mas Jehová no os responderá en aquel día. Verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. El pueblo quedó ciego de oídos y ciego de ojos. No quería escuchar absolutamente el consejo de Dios a través del profeta Samuel. Él está diciendo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará muestras de guerra. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y en el verso 22 dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. El pueblo de Israel estaba completamente ciego porque estaban esperando un rey que los gobernara, un rey que los sujetara, un rey que los esclavizara, un rey que tomara para sí todas las posesiones y todas las cosas del pueblo de Israel, un rey que inclusive usara a sus jóvenes y usara a sus mujeres para cocinar, inclusive para prostituirlas posiblemente. El pueblo de Israel no estaba entendiendo, estaba completamente ciego. El antiguo pacto en la ley causa ceguera espiritual. Pero cuando Cristo viene, nos libera. Cuando Cristo viene, cambia. Cuando Cristo viene, la luz
quita las tinieblas. El pueblo de Israel estaba esclavizado en su ley. Aunque la ley era de Dios y aunque la ley es buena, santa y justa, debe contener un propósito, y el propósito es llevarlos a Cristo. El propósito era que ellos dependieran del único rey. El propósito era que ellos dependieran del Señor. El propósito era que tuvieran un verdadero rey, Silot, el verdadero rey, el único rey. Pero ellos se compararon con las naciones. Así muchas personas hoy en día que se comparan con los demás, se comparan con diferentes religiones, se comparan con diferentes personas, se comparan por lo que tienen, se comparan por lo que hacen. Pero nosotros no nos debemos comparar, porque tenemos la verdad desde la óptica del nuevo pacto, desde la óptica del nuevo pacto. Entonces, el segundo pacto es totalmente diferente. El segundo pacto dijo: yo seré a ustedes por padre y ustedes serán mis hijos. Aquí es importante entender la diferencia. En el primer pacto les dijo: yo seré por rey, y yo seré por Dios, y ustedes serán mis súbditos. Ese fue el primer pacto. Pero en el segundo pacto la situación cambia sustancialmente. Y dice claramente: yo seré a ustedes por padre y ustedes serán mis hijos. Por eso el Padre Nuestro no aparece nunca en el antiguo pacto. El Padre Nuestro aparece en el nuevo pacto. Por eso es Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro es con Jesús. Jesús es el que está dirigiendo el Padre Nuestro. Él no está diciendo Padre mío, sino que Él está diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Nos ha hecho partícipes, copartícipes de ser hijos de Dios y de ser hermanos de Jesús. En el nuevo pacto la situación cambia. En el nuevo pacto ya no hay esclavitud de la ley, sino que en el nuevo pacto ahora somos sus hijos. Ya no somos sus siervos, ya no somos sus esclavos, ya no somos sus dulos, sino que ahora somos sus hijos. El segundo pacto se dio bajo el nombre que es sobre todo nombre, y lo encontramos en Filipenses. Vaya conmigo, por favor, acompáñenme a Filipenses, el capítulo número 2, los versos número 9 hasta el 11. Filipenses, carta a los Filipenses, el capítulo número 2, los versos números 9 al 11. Y aquí lo interesante, que en el antiguo pacto no fue el nombre revelado. El nombre era diferente. El nombre era el tetragramatón, YHWH. Yo soy el que soy. Yo soy el Adonai. Yo soy el Elohim. Yo soy el Shaddai. Pero no ha sido revelado el nombre en su totalidad. Por eso el nuevo pacto ahora sí se revela el nombre. Y Filipenses, el capítulo 2, verso 9 al 11, dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también, dice claramente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta el culmen exaltó a Jesús. Luego dice: y le dio, ¿qué le dio? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el verso número 10 dice: ¿para qué le dio ese nombre? Para que en el nombre de Jesús, acá está la revelación del nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Los tres mundos: en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿En qué nombre se debe sujetar? En el nombre de Jesús, en el nombre revelado, en el nombre que es sobre todo nombre. En el antiguo pacto no había sido revelado. Esa es la diferencia, esa es la grandeza por la cual usted y yo hoy estamos en esta mañana. Estamos en esta mañana adorando el verdadero nombre. No puede equivocarse. Usted no se puede equivocar si es Jehová, si es Yahvé, si es quién. Usted tiene que tener la seguridad que es el nombre revelado, que es en el nuevo pacto, y ese nombre es el nombre de Jesús, que significa el Salvador. Por eso está diciendo en el verso número 11, para que en el verso número 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11 cierra diciendo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. No es confesar simplemente desde acá, nominalmente. No es confesar mentalmente. No es confesar solamente de esa manera. Es creer con absoluta certeza que Jesús es el Salvador. Pero además de eso, es confesar de que Él, como es el Salvador y Él me ha dado vida a mí en este nuevo pacto, ahora yo voy a confesarlo a otros, que es lo que habla Romanos, el capítulo 10, versos 9 y 10, que dice claramente que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que el Señor Jesús fue levantado de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia de Dios, para la justificación, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y esa boca debe confesar ¿qué? ¿Qué debemos confesar? El testimonio. El testimonio de que Jesús es Dios. El testimonio de que Jesús es el nombre revelado. Es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre en el cual nosotros tenemos salvación. Es el nombre en el cual nosotros tenemos redención. Es el nombre en el cual nosotros tenemos perdón. Es el nombre en el cual nosotros tenemos victoria. Es el nombre en el cual nosotros hemos sido establecidos de un pacto malo a un pacto bueno. Hemos sido establecidos de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la diferencia abismal. En la ley hay justa retribución, pero en la gracia hay perdón. La ley no perdona. En cambio, la gracia, Jesús añadió a la ley ¿qué? El perdón. Esa es la diferencia. Nosotros estamos entonces en ese nuevo pacto, en el pacto que Dios ha establecido. Vaya conmigo a Romanos, por favor, capítulo número 8, versos número 1 al 9. Romanos, el capítulo número 8, verso número 1 al 9. Dice la palabra de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo importante y lo interesante. En el antiguo pacto había condenación bajo la ley. Bajo la ley estaban establecidas 969 estatutos, 603 estatutos, el decálogo como tal. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos la libertad. Ojo, no libertinaje, sino libertad. No estamos hablando de libertinaje, porque Cristo llevó en la cruz nuestros pecados, entonces ahora tenemos libertad para pecar. Dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera, por el contrario, nosotros estando en el nuevo pacto debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra, con temor y temblor. Es claramente que nosotros estamos establecidos en ese nuevo pacto. Es claramente que ahora nosotros tenemos vida en el Espíritu. Por eso Romanos continúa diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta en esta mañana, amado hermano y amigo que me acompaña en esta mañana, ¿será que tú y yo estamos realmente en Cristo Jesús? ¿O simplemente es un decir de la mente? ¿O simplemente es un creer intelectual? ¿O simplemente es un creer básicamente porque alguien me contó su experiencia, pero no porque yo ella o la esté viviendo, y no porque yo esté entendiendo ese nombre en mi espíritu, en mi corazón? Así que yo debo entender si realmente estoy conforme a los que están en Cristo Jesús. Dice aquí, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Que nosotros tenemos la vida en el Espíritu, que nosotros conocemos las cosas espirituales desde la palabra. Desde la palabra. Y como tenemos el conocimiento desde la palabra, pues su vida es completamente diferente. Usted tiene acciones diferentes, piensa diferente. La Biblia dice que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. La mente de Cristo. El que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús tiene la mente de Cristo. Por eso, verso número 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En su propia carne condenó el pecado. Verso número 4, para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en el nuevo pacto, los que entienden que estamos en un pacto diferente, entonces andamos conforme al Espíritu, dice la palabra. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esa es la pregunta una vez más. ¿Será que nosotros estamos pensando solamente en las cosas de este mundo? En las cosas de este mundo, cuando el mismo Jesús dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y pensamos más en lo sensorial y en lo físico, pero no estamos pensando en lo espiritual. No estamos pensando en la eternidad con Él, sino que estamos pensando en las cosas de aquí y de ahora, que son importantes, pero que no son lo más importante. Por eso el verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso número 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es clarísima, la palabra es bella, dice claramente: el ocuparse de la carne o de las cosas de este mundo produce muerte. Y es una muerte que espiritual. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claramente la ley no puede sujetarse. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos que mirar si en nuestra vida las cosas de la carne superan las cosas del Espíritu. Y cada uno de nosotros sabemos si las cosas de la carne están superando las cosas del Espíritu. Entonces usted está viviendo en un pacto que no es el correcto. Entonces usted no está viviendo en un nombre que es el correcto. O entonces usted no ha nacido de nuevo. Y esa es la parte que nosotros tenemos que mirar, indagar, que tenemos que cambiar, que tenemos que profundizar y que tenemos que hacer lo que dice Romanos el capítulo 12, renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento. ¿Desde dónde? Desde la palabra. El verso número 8 dice, finaliza diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está diciendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es clarísimo. Si alguno de ustedes no tiene habitando el Espíritu de Cristo, dice la palabra claramente, no es de Él. Podemos estar en esta iglesia, podemos estar en una congregación, podemos estar haciendo, inclusive trabajando para la obra de Dios, como lo dice Apocalipsis 2:4 en adelante, pero claramente podemos estar lejos de Dios o muertos espiritualmente, porque dice el verso 9 cerrando: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros tenemos que examinarnos. La Biblia dice claramente en Corintios: examínese cada uno a sí mismo para ver si estamos en la verdadera fe. Examínese cada uno a sí mismo. Eso es lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 4, por favor. Acompáñenme por favor a Gálatas, el capítulo 4, versos número 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versos número 21 al 31. Aquí la palabra nos está siendo muy clara con relación a los dos pactos. Dice Gálatas capítulo 4, verso 21: Decídme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Dice 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. De lo cual es una alegoría. Mire, está diciendo que estos 2 hijos, en Abraham y en Sara y en Agar, son una alegoría con relación al viejo pacto y al nuevo pacto.
Por eso la pregunta en esta mañana es: ¿en qué pacto vive usted? ¿Y en qué nombre está usted viviendo? ¿Bajo qué pacto y bajo qué nombre? Luego está diciendo, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Se da cuenta? Yo no me estoy inventando nada. En la palabra es muy clara, dice claramente, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. El monte Sinaí fue la ley. Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí la ley. Por eso dice, un pacto proviene de la ley. Luego dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Será que nosotros estamos bajo la ley? ¿Será que usted está bajo la ley? Y si está bajo la ley, dice claramente que esos hijos que han nacido, o que están naciendo, o que viven bajo la ley, están, ¿qué? En esclavitud. ¿Será que tú estás siendo esclavo de la ley? ¿Estás siendo esclavo de tus propias obras, de tu propia justicia? Porque hay gente que dice, no, pues yo la verdad no necesito de Dios, porque yo no fumo, no robo, no mato, soy tan bueno, yo soy muy bueno, muy bueno. La Biblia dice claramente que no hay nadie bueno. Solamente bueno es Dios, bueno es Dios. Y la justicia sobre la cual nosotros hemos sido justificados es la justicia de Dios, no nuestra justicia. Nadie, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. La Biblia dice que nadie se puede justificar a sí mismo. La Biblia dice claramente, Juan capítulo 14, el verso 6 dice, yo soy el camino, yo soy, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en nadie más se puede justificar una persona. En nadie más se puede justificar, no por sus propias obras. En el verso número 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Dice claramente que corresponde a la Jerusalén terrenal. Luego está diciendo, pues está junto con sus hijos, perdóneme, gracias. Dice, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cuál? La Jerusalén actual, la que viva bajo la ley. Verso número 26, mas la Jerusalén, aquí está haciendo una buena comparación. Dice aquí claramente el verso 26, mas la Jerusalén actual, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ojo, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Dice claramente Gálatas. Verso número 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Verso número 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Eso es el resumen claramente del viejo pacto y del nuevo pacto. La pregunta una vez más es, ¿en qué pacto vive usted? ¿En qué pacto estamos viviendo? ¿En qué pacto y bajo qué nombre está viviendo? ¿Usted realmente conoce el nombre de Jesús? Y cuando hablo de conocerlo, no significa que usted lo hable, que usted lo esté pronunciando y que lo sepa escribir, sino va mucho más allá. Es la revelación profunda que hay en ese nombre. Es la revelación profunda en la que Él ha traído su verdad absoluta, como lo dice Juan 1:17. Él trajo la gracia y la verdad. Él trajo la gracia y la verdad, aunque la ley es verdad, pero no era toda la verdad. Aunque el antiguo pacto es una verdad, pero es un pacto viejo, derogado, que ya no tiene valor, porque ahora hay un mejor pacto establecido bajo la sangre del Cordero y bajo un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de
Jesús. Allí está la diferencia. Y vuelvo y repito en esta mañana, ¿sobre cuál nombre y sobre cuál pacto usted está creyendo hoy? ¿Sobre cuál pacto usted está teniendo relación con Dios? ¿Sobre cuál nombre está teniendo relación con Dios? ¿O todavía no ha entendido? ¿O todavía piensa que sus obras son las que lo salvan? ¿O todavía piensa que su actitud es la que lo salva? Claro que sí. Claro que debemos tener una actitud excelente con Dios, excelente con mi prójimo. Claro que sí. Pero no son las obras las que nos salvan. Es realmente conocer a Jesús y tener vida en Él. Por eso Juan 17:3 es tan claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Efesios, el capítulo 1, por favor, acompáñenme una vez más. Quedamos 2 versículos más y vamos a casa. Efesios capítulo número 1, los versos número 4 y 5. Carta a los Efesios, el capítulo número 1, versos 4 y 5, dice de la siguiente manera. Vamos desde el verso 3, acompáñenme desde el verso 3. Dice, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice la palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso número 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el verso número 5 cierra diciendo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice claramente, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ha predestinado. Y cuando hablamos de predestinación, no estamos hablando de la salvación en cuanto a la predestinación en cuanto a salvación, sino que Dios predestinó antes de la creación del mundo que nosotros los creyentes, los que entendemos el nuevo pacto, los que conocemos su verdadero nombre, seamos adoptados como hijos suyos, que salimos de la esclavitud para ahora pertenecer a la gracia, que salimos de las tinieblas para conocer su luz admirable, que salimos de la mentira y de la falsedad de la carne y del mundo para entrar a la libertad que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús usted y yo tenemos libertad y ahora estamos conociendo su verdadero nombre y estamos entendiendo el pacto verdadero sobre el cual fue establecido su nombre. Así que tenemos nosotros que tomar una decisión. Si usted no toma decisiones hoy, amado amigo y hermano, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Porque quizás estamos escuchando sencillamente un sermón o una enseñanza o básicamente una enseñanza más, pero esa no es la idea. Sino que entendiendo o teniendo claramente que hoy hemos conocido que hay un viejo pacto que ya fue derogado y que Cristo Jesús estableció el nuevo pacto con un nombre que es el sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, y que en ese nombre nosotros tenemos la libertad absoluta, y que en ese nombre ya no somos más esclavos, ni somos hijos, ni somos, siervos, sino que ahora somos ¿qué? Hijos. Gálatas el capítulo 4, el verso 7, miren lo interesante, Gálatas 4, 7, ahí atrás un poquitico, devuélvete un momento, dice Gálatas 4, 7, así que ya no eres esclavo. Mire lo interesante del tema. Si tú estás en el antiguo pacto y si estás haciendo obras de justicia propias por tu propia voluntad, entonces tú estás todavía en esclavitud. Si tú estás en las drogas, en la pornografía, en el licor y estás intentando salir de allí humanamente, pues estás en tu propia justicia, porque no puedes salir de allí a menos que conozcas a Jesús, a menos que no conozcas su nombre, a menos que te rindas, a menos que te inclines ante Él, a menos que reconozcas que Él es el Salvador y que Él es el que puede sacarte de ese lugar de tinieblas y sacarte de la mentira y de la falsedad y sacarte de ese pacto viejo de esclavo, para pasarte ahora a un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia en Cristo, que es el pacto de la libertad en Cristo. Ahora por eso en Gálatas 4:7 dice,
así que ya no eres esclavo. Y afirma, sino hijo. Pregunto en esta mañana, iglesia, ¿usted quiere ser esclavo o quiere ser hijo? Hijo. Usted toma la decisión. Usted es el que toma la decisión. O usted es esclavo o usted es hijo. No puede ser dos cosas. Dice claramente, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Pero hoy tienes que tomar una decisión importante. Por eso, Juan capítulo 1, el verso 12, claramente dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿De ser llamados qué? Hijos de Dios. Usted y yo tenemos que tomar una decisión hoy. No podemos, vuelvo y repito, escuchar un sermón más, escuchar una homilética más, sino que ahora yo tengo que tomar una decisión, y la decisión es de salir de la ley, salir de la esclavitud, para entrar ahora al nuevo pacto, para entender que ahora hay un nombre sobre todo nombre, que yo ya no adoro en el nombre de Jehová, sino que adoro en el nombre de Jesús, que yo no estoy bajo la ley, sino que ahora estoy bajo la gracia en Cristo Jesús. Amén. Que ya no estoy bajo las maldiciones, sino que ahora estoy sobre las bendiciones, como lo dice Efesios el capítulo 1, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente, ¿con quién? Con Cristo, dice la palabra. Entonces dice claramente que ser libre implica tener la capacidad real de elegir. Ser libre implica tener la capacidad real de elegir. Elige el bien para que te vaya bien. Elige a Jesús para que te vaya bien. Elige el correcto pacto. Elige el correcto nombre. Eso es el tema en esta mañana. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Y para dónde vamos? O se vive por la ley de las obras tuyas, nuestras, o se vive por la ley de la conducta, o se vive por la fe en Cristo Jesús, en la justicia de Él y en la permanencia de la palabra. La clave del verdadero cristianismo no es creer solamente, sino que la clave del verdadero cristianismo es dos cosas importantes: creer y permanecer. Creer y permanecer. Por eso la Biblia dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras. ¿Qué debemos hacer? Creer y permanecer. Esa es la clave. Entonces, para concluir, la pregunta cardinal en esta mañana es, ¿Él es nuestro amo o Él es nuestro Padre? Si Él es tu amo y tú ves a Dios como ese Dios lejano, Jehová, Yahvé, entonces estás bajo la ley. Pero si tú ves al Padre como el Padre eterno, el papito, el Abba Padre, entonces estás bajo la gracia. Y no estás supeditado a diferentes cosas, ni a lo que el mundo dice, ni a lo que la gente habla, sino que la Biblia dice que ahora estamos en la libertad en Cristo Jesús. Inclusive hasta en las comidas, ya nadie te puede prohibir qué comer o qué no comer. Hay gente que no come diferentes alimentos, pero por temas de salud. Pero hay otros que no toman alimentos por situaciones de religión. Y allí no es interesante, eso no es interesante. Porque la misma Biblia está diciendo que el cuerpo de nosotros se va deteriorando poco a poco, pero que el espíritu de ese creyente se va rejuveneciendo día tras día por la palabra. Lo cual quiere decir que los alimentos no son lo importante para que nosotros podamos tener una vida espiritual, sino que lo importante es conocer a Jesús, conocer su palabra y aplicarla. Vuelvo y repito en esta mañana, ¿cuál es la pregunta cardinal? ¿Cuál es en esta mañana? ¿Él es tu amo o Él es tu Padre? Yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos reflexionar ante esta palabra y podamos tomar una decisión importante sobre cuál pacto yo estoy viviendo, sobre cuál pacto yo estoy caminando, sobre cuál nombre yo estoy creyendo y sobre cuál amo estoy teniendo relación. O tengo relación con un amo o tengo relación con el Dios eterno, el Padre de las luces, mi Padre, al cual yo puedo llamar Padre nuestro.
Le invito en esta mañana a que usted pueda cerrar sus ojos por un breve instante y pueda reflexionar en esta mañana y decirle: Señor, perdóname porque quizás yo he fallado, porque quizás he tomado malas decisiones y porque no conocía realmente tu nombre. Así que invito que en esta mañana puedas cerrar sus ojitos por un breve instante y puedas pedirle al Señor que venga sobre tu vida y que puedas ver cuál es el pacto en el cual estamos viviendo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra hoy nos ha enseñado y nos ha mostrado el verdadero camino, Señor. El camino que eres tú como Padre, Padre eterno. Señor, ayúdanos, Señor amado, a que nosotros podamos entender y tener un pensamiento crítico desde tu palabra, Señor. Que nosotros podamos realmente conocerte íntimamente como el Padre eterno, con el nombre revelado, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, en esta mañana, porque yo puedo entender que tú eres mi verdadero rey, que tú eres Silot, mi único rey, mi verdadero rey, que no necesito otro rey. Que no necesito los reyes del mundo, que no necesito las situaciones del mundo y que no necesito comportarme como el mundo se comporta, sino que yo necesito simplemente creer en ti, conocer tu palabra y saber completamente, con toda certeza, sobre qué pacto vivo y sobre qué nombre estoy sujeto. Gracias, Señor, porque tú nos has traído la libertad absoluta a nuestro espíritu. Gracias, Padre. Gracias en esta mañana. Padre, te damos gracias por la iglesia León de Judá en Colombia, Padre del cielo. Te damos gracias por la iglesia León de Judá, Constructores del Reino en London, Ontario, Canadá, Señor. Padre, gracias porque nosotros estamos predicando tu palabra. Estamos llevando, Señor, el evangelio a las naciones, Dios del cielo, haciendo discípulos, Señor. Que nosotros podamos realmente hacer tu obra, hacer, Señor amado, lo que tú nos mandaste a hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, eso estamos haciendo. Te pedimos que en esta mañana tu palabra haya traído luz al León de Judá en Colombia y al León de Judá en Canadá. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo y que tengan un buen día. Bendiciones para todos.